Saludos amigos, en este momento vamos a compartir una vez más un tema tan importante como es vamos a desarrollar el nombre de Dios. El tema que vamos a desarrollar es el nombre de Dios, es Hanul Pumonin. Suscríbase a Loredo Nelson, dele me gusta y no olvide darle clic a la campanita para que reciba todas las actualizaciones de los videos que compartimos regularmente, siempre inspirados en el seminario especial El estatus y el valor de los padres verdaderos. A la luz de la divina providencia, vamos a estudiar el nombre de Dios, Hanul Pumonin. Este tema fue impartido por el profesor de teología de la Universidad Sun Moon, Wang Jin Su. Hanul Pumonin es el nombre de Dios. Es preocupante saber cómo vamos a educar a las futuras generaciones sobre Dios, nos comenta la Madre Verdadera. Y así, nosotros sabemos que durante todo el proceso de la historia, cuando analizamos la Biblia, encontramos que Dios siempre ha buscado ciertas figuras centrales que tomen responsabilidad por seguir el proceso de restauración en la providencia de Dios. En el Antiguo Testamento, a Dios se le llamaba Yahweh. En el Nuevo Testamento es conocido como Padre Celestial. Pero estamos en la era del completo testamento y el nombre es Hanul Pumonin. Vamos a ver entonces que, de acuerdo a las palabras de la Madre Verdadera, en el día de la fundación, proclamó el nombre Hanul Pumonin. Madre Verdadera dijo, ahora hay que cambiarle el nombre. Al orar, lo llamaremos Hanul Pumonin en vez de Hananin. Significa padres celestiales, un nombre que tiene sentido en idioma coreano. En inglés suena suave, Heavenly Parents. Al orar, hay que nombrar primero a Hanul Pumonin, luego queridos padres verdaderos del cielo, la tierra y la humanidad. Empiecen por cambiar eso. Si no lo cambio y reordeno yo desde el día de la fundación, ustedes no podrán hacerlo más tarde. Lo consulté con mi mente original. 7 de enero 2013. Entonces, ahora tenemos que recibir este nombre de corazón y servir a Hanul Pumonin en esta era del Chonilguk. Entonces trataremos de estudiar teóricamente el nombre de Dios desde el punto de vista del principio divino, del pensamiento de unificación y desde el punto de vista de las palabras de los padres verdaderos. Hay muchos que cuando nos referimos a las características duales de Dios, opinan y dicen, ustedes están hablando de un dualismo, pero vamos a hablar de que esto no es un dualismo. Lo que ustedes tienen que saber es que la creación del mundo comenzó porque el creador es Dios Padre y Dios Madre. Según su propia imagen, creó al hombre y a la mujer para que llegasen a ser los ancestros de la humanidad. Ese es el principio fundamental de la creación del mundo. 15 de julio de 2019, esto fue dado en la sede Chon Jong-un. Entonces, en el libro del principio divino, estudiaremos las características duales de Hanul Pumonin, las características masculinas y femeninas de Dios. En el principio divino, estudiamos entonces que llamamos a la positividad y negatividad de Dios, masculinidad y feminidad, respectivamente. Cuando decimos masculinidad, nos referimos a la positividad yang. Cuando decimos feminidad, nos estamos refiriendo a la negatividad yin. Entonces llamamos a la positividad y negatividad de Dios, masculinidad y feminidad, respectivamente. Es una frase propia del principio divino. Es la parte que explica en el principio divino a Adán y Eva creados como hijos de Dios. Entonces, cuando leemos Génesis 1:27, creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. Y leemos en el Génesis 2:22 que de la costilla de Yahvé
que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Al ver a Adán y Eva, podemos observar de que Dios tiene un par de características duales, masculinas y femeninas. En esta diapositiva observamos entonces que la masculinidad y feminidad de Dios, por la ley de la creatividad, la ley creativa de la semejanza, existe tanto en los seres superiores como inferiores, estos dos aspectos. En los seres humanos, varón y mujer. En el mundo animal, macho y hembra. En los vegetales, estambre y pistilo. Y también lo encontramos en los minerales, iones positivos y negativos. Así que esta diapositiva nos muestra el contenido del pensamiento de unificación. Muestra y nos habla de la ley creativa de la semejanza con masculinidad y feminidad. Las características masculinas y femeninas de Dios son la fuente del género de toda la creación. Varón y mujer asemejan por separado la masculinidad y feminidad de Dios. O sea, que el varón y la mujer expresan separadamente las características duales de Dios. Así que son un cuerpo sustancial separado de las características duales de Dios. A continuación, veamos las palabras del Padre verdadero. ¿Para qué contraemos matrimonio? Para asemejarnos a Dios. Dios es el ser unificado que posee la naturaleza invisible del hombre y la naturaleza invisible de la mujer. Las personas que poseen por separado la naturaleza de Dios son diferentes. Varón y mujer son diferentes. Puesto que son un hombre y una mujer, deben unirse y convertirse en una semilla y retornar a la posición de la naturaleza original de Dios. Reverendo San Myung Moon. Esto expresa la base del fundamento de 4 posiciones. Hemos leído palabras del Padre y de la Madre sobre las características masculinas y femeninas. Veamos más lectura. Dijimos que Dios es el sujeto masculino de características masculinas y femeninas. Solo es que se manifiesta como sujeto masculino, pero también posee carácter femenino. Se muestra masculino, pero por detrás también posee carácter femenino. Varón y mujer manifiestan diferentes planos entretejidos de la creación, como dentro y fuera, izquierda y derecha, arriba y debajo. Si profundizamos más y más en la búsqueda del origen del universo, llegaremos a Dios y nos daremos cuenta que Dios tiene características duales de naturaleza masculina y femenina. El reverendo San Myung Moon, en su discurso En busca del origen del universo, realizó una gira por América Latina y en el cual hablaba sobre el tema de las características duales de Dios. Por lo tanto, hemos interpretado con estas palabras y con el principio divino las características duales de Dios, o sea, que Dios posee un carácter masculino y también posee un carácter femenino. Entonces, para entender a Hanul Pumonin, lo importante es que tiene carácter masculino, pero también carácter femenino. No es masculino Dios. Cuando estudiamos el pensamiento de unificación, en el capítulo de la teoría de la naturaleza humana original, el pensamiento de unificación, al explicar la naturaleza positiva y negativa de Dios, es preferible, según el conferencista, usar los términos yang y yin, porque si decimos positivos y negativos, alguien puede malinterpretar esto y puede sentirse incómodo. Entonces, la naturaleza yang y yin de Dios se explica en términos de los atributos de carácter interno y aspecto externo, sin distinción de género. Esto puede explicar que Dios es uno, pero no revela que Dios es Padre y Madre celestial, con características de masculino y femenino. No se manifiesta claramente la esencia de Dios. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí encontramos que dice que hay una clasificación de positividad y negatividad. Y es como que si solo los masculinos tuviesen
tuvieran lucidez, memoria, alegría, actividad, y las mujeres tendrían ambigüedad, olvido, confusión. Pero esto es un error. Tanto el hombre como la mujer poseen ambas características positivas y negativas, o de yang y yin, dentro de sí. Este tema es extraído del pensamiento de unificación. Significa que el pensamiento de unificación tampoco es suficiente para explicar la esencia de Dios que tanto menciona la madre en sus charlas, que hay que comprender la esencia de Hanul Pumonin. El pensamiento de unificación agrega otras explicaciones. Veamos la siguiente diapositiva. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, hombre y mujer. Génesis 1:27. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó. Macho y hembra los creó. ¿Qué tipo de ser es el varón? Es el cuerpo sustancial de positividad yang. El varón es un cuerpo sustancial masculino, poseedor de carácter interno y forma externa, tipo yang o positivo. ¿Qué tipo de ser es la mujer? La mujer es un cuerpo sustancial femenino, poseedor de carácter interno y forma externa, tipo yin o negativos. Anteriormente hablamos solamente del carácter interno y la forma externa, sin distinción de género o de sexo, pero no explica claramente que Dios tiene masculinidad y feminidad. Aquí habla del hombre y la mujer, pero no se refiere exclusivamente a la esencia de Dios. La mujer es un cuerpo sustancial femenino, poseedor de carácter interno y forma externa, tipo yin o negativos. El varón es un cuerpo sustancial masculino, poseedor de carácter interno y forma externa, tipo yang o positivos. Pero esto también es inexacta la explicación para dar una conclusión a esto. Entonces, creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. Ya leímos Génesis 1:27 que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿cómo es Dios? Dios existe como cuerpo sustancial masculino, con carácter interno y forma externa, positivos, y al mismo tiempo con cuerpo sustancial femenino, con carácter interno y forma externa, negativos. Por consiguiente, Dios no solo tiene un carácter masculino, también tiene un carácter femenino. A través de todos los seres creados podemos aclarar eso, ¿verdad? Algunos se preguntan, en la creación hay varón y mujer, macho y hembra. Todo está en pares, positivo y negativo. Entonces, ¿por qué solo Dios es masculino? Ese es el concepto que han observado o han creído a Dios. Y esto fue porque en diferentes etapas de la providencia de restauración se lo vio a Dios de diferentes maneras. Pero ahora ya estamos en la era del Chonelguk. Tenemos que revelar claramente la esencia de Dios en la era del completo testamento. Dios tiene un carácter masculino, pero no solo es masculino, también tiene un carácter femenino. Dios es el Dios de características de masculinidad original y feminidad original. También tiene un carácter interno original y una forma externa original. Esto hace que Dios manifiesta, revela claramente que Dios existe con un carácter masculino y un carácter femenino. Entonces, de acuerdo a lo que hemos analizado en los videos anteriores, la etapa de crecimiento, formación, crecimiento y perfeccionamiento es para encontrar el dominio directo del amor de Dios. En el Antiguo Testamento decíamos, se le llamaba a Dios como Yahweh. En el Nuevo Testamento, Padre Celestial. Pero en la era del completo testamento estamos anunciando que se le llama Hanul Pumonin. Hoy le llamamos a Hanul Pumonin, nuestro Padre y Madre Celestial. La Madre verdadera está revelando el aspecto femenino y maternal de Dios. El varón es
el cuerpo sustancial del Padre Celestial original y la mujer es el cuerpo sustancial de la Madre Celestial original. Las características masculinas y femeninas de Dios son su naturaleza y al mismo tiempo su personalidad, su carácter. El carácter interno y la forma externa masculinos de Dios le dan la personalidad masculina y es el Padre Celestial. El carácter interno y la forma externa femeninos de Dios le dan su personalidad o carácter femenino y es Madre Celestial. Para sus hijos, los seres humanos, Dios es Padre y Madre Celestial. Hanul Pumonin es el nombre de Dios. Originalmente, los padres representan la posición original de Dios y aquí el esposo y la esposa se convierten mutuamente en la otra mitad de Dios. O sea, son dos mitades de Dios que se unen y reflejan a Dios al unirse en parejas en matrimonios. Ustedes conocen bien la tradición del Kyombe. Cuando celebramos la tradición de Kyombe, toda la familia hace la ceremonia Kyombe ante la imagen de los padres verdaderos y luego los esposos se hacen una reverencia mutua. Entonces, esta reverencia es la práctica de estas palabras del Padre, que son dos mitades de Dios y se reverencian mutuamente. Entonces, el esposo ve a su esposa como la expresión sustancial de Dios, madre, y la esposa ve a su esposo como la expresión sustancial de Dios, Padre. Esa es la tradición del Kyombe. Los que hacen Kyombe y Hondoke saben que levantarse a las 5 de la mañana es muy difícil, ¿verdad? Así es que hay entre ustedes alguna esposa a la que su marido le haga reverencias. El marido lo hace sentarse y la reverencia no es mutuo. Ustedes son las que tienen que encontrar la igualdad. Estas son palabras de la Madre verdadera. ¿Qué significan estas palabras? Que la relación entre Dios Padre y Dios Madre no es una relación vertical, sino que es horizontal, armoniosa y forma un solo cuerpo. Dios Padre y Dios Madre celestial es uno. Existe en esencia en esa relación. Lo vemos manifestado en dos cuerpos sustanciales separados en nuestros padres, pero es una relación horizontal de amarse mutuamente, de cuidarse mutuamente, protegerse mutuamente. Y es la imagen más sustancial que tenemos de Dios en este mundo. Como ya hemos mencionado, existen muchas personas que piensan de que hablamos de un dualismo. ¿Cuál es la razón por la cual no es un dualismo? Dualismo es que hay un Dios bueno y un Dios malo, de que hay un Dios masculino y otro Dios femenino, pero no se trata de eso. Ya hemos explicado de que Dios tiene un carácter masculino original y un carácter femenino original, y no son dos, sino uno. Entonces, nuestra visión de Dios no es dual, no es de dualismo. No podemos verlo como dos entidades separadas. La sustancia de Dios, carácter y forma, no son dos, sino una. La masculinidad y feminidad no son en sí mismas la sustancia del ser, sino atributos del ser original. Las características masculinas y femeninas se aplican a la totalidad del carácter interno y la forma externa de Dios y originan la distinción de sexos entre hombres y mujeres en el ser humano, aunque le dan carácter divino, al igual que el ser humano posee carácter. Antes que el hombre y la mujer sean entidades por sí mismas, por decir que en la sustancia del ser original existen ambos sexos, no significa que el ser original sean dos. Es decir, no se cae en el dualismo. Si en algún momento nos preguntan la visión de la Federación de Familias para la Paz y Unificación Mundial sobre Dios es la visión del dualismo, ustedes tienen que ser capaces de explicar lo más claro posible. Por favor, no estamos hablando de dualismo. Hanul Pumonin es uno, es un solo corazón
y sobre esa esencia que es el Chin-Yong, el corazón de Dios. Dios posee un carácter interno y una forma externa que ambas partes tienen características masculinas y femeninas, tanto el carácter interno como la forma externa. Entonces, Dios Padre y Dios Madre. Hanul Pomonin posee dos caracteres, pero es el ser original, un solo cuerpo original. No caemos en el dualismo. Espero que lo comprendan. Entonces, podemos hacernos esta pregunta. ¿Por qué a Dios solo lo llamamos Padre o lo llamábamos Padre? En cuanto a nuestra fe, también nosotros lo hemos llamado en la Iglesia de Unificación Padre Celestial, a Dios, durante muchas décadas dentro del unificacionismo. ¿Por qué? Podemos verlo desde el punto de vista de tres perspectivas o aspectos. ¿Por qué a Dios se lo llama Padre? Bueno, según la relación entre Dios y la creación, como vemos en el principio divino, dice que Dios es el ser masculino, el sujeto masculino de positividad y negatividad, carácter interno y forma externa. Pero está hablando del sujeto de carácter masculino, pero eso es para explicar la relación entre Dios y la creación como un sujeto y un objeto. Entonces, lo hemos malinterpretado como Dios es Padre al estudiar que es el sujeto masculino, de la misma manera que por más que montones de la creación esté en la posición de sujeto, no significa que toda la creación es femenina, ¿verdad? La personalidad y la unicidad de Dios. Siempre encontramos caracteres masculinos y femeninos dentro de la creación, macho y hembra, estambre, pistilo, positivo y negativo, etcétera. Pero entre padres e hijos tenemos la relación de sujeto y objeto. Y no quiere decir que los padres sean masculinos y sus hijos más femeninos. Entonces, no se ha podido explicar la personalidad y la unicidad de Dios. La historicidad de la revelación según el progreso de la providencia significa que en el progreso de la providencia, el hombre ha recibido revelaciones en las que Dios se ha manifestado de diferentes maneras. El hombre caído en la ignorancia de Dios, el ser humano necesitaba algo concreto para comprender a Dios, para percibir su existencia, su ser. En la era del Antiguo Testamento, como el Mesías no se había manifestado, no había una explicación más clara. Las dos tablas de piedra de Moisés, la columna de nube y la columna de fuego, aparecían, pero solo simbólicamente. Hace 2000 años nació Jesús, el Hijo unigénito, pero la hija unigénita no nació. Dios se manifestaba solo como el Padre Celestial a través de Jesús. Entonces, en la era del Antiguo Testamento, no podían comprender la esencia de Dios como Hanul Pumonín, Padre, Madre Celestial de la humanidad. Como en el tiempo de Jesús, el Hijo unigénito, la hija unigénita, no pudo nacer o no pudo encontrarse porque no había un fundamento, Dios se manifestaba como un Padre Celestial a través de Jesús, porque Jesús confesaba a Dios como un Padre. Y eso era una revolución en la fe, en la religión de aquel tiempo. Pero no todo terminaba allí. La hija unigénita nace por primera vez después de 6000 años y por primera vez en la historia de la humanidad, los padres verdaderos surgen en este mundo. Entonces, Dios se puede manifestar como Padre y Madre Celestial a través de la unidad final de ambos padres verdaderos. Nosotros podemos experimentar el amor y la presencia de Dios a través del Padre verdadero y a través de la Madre verdadera, solo que se manifiesta de diferentes maneras. En la era del Chorilguk, Dios se manifiesta como Hanul Pumonin. En el manuscrito original del principio divino, el Padre verdadero ya hacía referencia a que porque a Dios se lo había considerado solo como Padre a lo largo de la historia, pero que debía comprenderse que Dios es Hanul Pumo, debe ser percibido como Padre y Madre, para que se entienda la familia, la base de 4 posiciones
la organización o estructura básica consistente de padres e hijos. Si yo fuera solo padre, no podría existir la mujer, el aspecto femenino de la creación. El padre decía en aquel tiempo que a él le dolía de que Dios no pudiera manifestarse como el Padre, Madre celestial de la humanidad en aquel tiempo. La historicidad de la revelación según el progreso de la providencia. En la era del Antiguo Testamento, Dios estaba descrito como Yahweh, que significa todopoderoso. Desde la perspectiva de la posición de siervo, y la gente tenía miedo incluso de pronunciar ese nombre. En 2000 años de la historia cristiana, en la era del Nuevo Testamento, se hizo posible llamar a Dios Padre, desde la posición de hijos adoptivos a través de Jesús, el Hijo unigénito y el Espíritu Santo. Después del día de la fundación, la era del Chonilguk es el mundo original de la creación que puso fin a la era providencial de restauración por indemnización. Y es una era en la que conocemos a Dios como nuestro Padre y Madre celestial a través de los padres verdaderos del cielo, la tierra y la humanidad. En el banquete de ACLC en Chongyongun, el 10 del mes 9 del 2017, la Madre verdadera nos dice, por medio de los primeros ancestros humanos, Dios deseaba ser nuestro Padre y Madre verdadero, usando cuerpos visibles. Ese fue el sueño y el anhelo de Dios. Ese es el propósito por el cual Dios creó. El Padre verdadero dijo infinitas veces, el sueño de Dios es vestirse de un cuerpo humano. El propósito de la creación fue vestirse de un cuerpo humano. Ese fue el anhelo, el deseo, el sueño de Dios. Y entonces el sueño de Dios se cumple solamente a través de padres verdaderos, no solo a través de uno solo de ellos. Así que el sueño de Hanul Pomonín es asumir la apariencia de los padres verdaderos humanos, vestirse del cuerpo de ellos, formar una gran familia universal y vivir juntos para siempre, disfrutando la alegría que da el verdadero amor. Hanul Pomonín es la identidad última a la cual aspiraba Dios. En consistencia al espíritu de los tiempos, llamar a Dios Hanul Pomonín en la era del Chonilguk, ya que es la era de asistir sustancialmente a los padres verdaderos que forman un solo cuerpo. Si bien Dios es incambiable, desea manifestarse como Padre y Madre Celestial en el omega de la providencia. Ayú, que el sueño de Hanul Pomonín sea una realidad en nuestros días, que se cumpla con éxito su sagrada voluntad. Que las bendiciones de Hanul Pomonín estén con cada uno de ustedes, sus familiares, vecinos y amigos. Ayú. Muchas gracias por su atención. Este tema es muy importante. Comparta, comparta que este tema es muy importante. Comparta.